Hola, ¿qué tal? Esto es Eje Crítico y el día de hoy nos encontramos con Luz Cunharache, ¿sí? Periodista, se dedica a la consultoría política y el día de hoy está para resolver nuestras dudas acerca de la coyuntura política y el ausentismo en estas últimas elecciones del 2026, esta segunda vuelta tan polémica y tan mediática. Luz, gracias primero por la entrevista. ¿Cómo consideras que ha tomado parte los medios de comunicación debido a esta polarización? ¿Qué rol han tenido los medios de comunicación para dar información a la sociedad? Porque si bien es cierto, tienen que ser objetivos, pero cada medio de comunicación como que ha ido dando su propia perspectiva del tema. Mira, Jimena, gracias a ti primero. Cómo aquí los medios opinan en vez de informar, responde quizá un poco a la pregunta que me estás haciendo. En estas elecciones puntualmente, en todos los procesos, pero creo que en los medios en Perú no tienen mucho en cuenta el servicio o el deber para el cual el periodismo se construyó en el mundo, ¿no? Creo que es un oficio de mucha responsabilidad el periodismo. Es un oficio de muchísima conciencia. Es un servicio de mucha responsabilidad, no solamente en el ámbito político, porque cualquiera abre un canal de noticias y se pone el gorro de periodista y lanza cuanta información se le ocurre, pero no piensa en el receptor. Hay que pensar como periodistas mucho en el receptor y tener mucha conciencia que la labor que realizamos los periodistas tiene que ver con el servicio y además introducimos ideas en una sociedad. Eso no tiene que ver con el fujimorismo del 90, que ya se fue. No tiene que ver con los gobiernos, con el Congreso, tiene que ver con la ley actual, con las políticas públicas actual, pero voy mucho más allá. Tiene que ver con la deshumanización de los funcionarios públicos en ejecutar o en ver este dolor que tiene la gente. La gente no ha votado por el sombrero porque conoce o cree en Roberto Sánchez. Ha votado por el sombrero porque es el símbolo que los representa a ellos. Y tocando este punto tan interesante que mencionas con respecto a que la información no llega de igual manera, tal vez para un votante de región que un votante de Lima, ¿crees que en esta segunda vuelta cada votante ha tenido diferentes intereses y ellos han ido a votar velando por sus intereses? Yo creo que sí, votaron por sus dolores. Cada uno, sí hay un resentimiento en la gente de la zona rural, pero ¿por qué ese resentimiento? Ese resentimiento surge porque años tras años, regalías de $66 millones, canon, que deja el canon minero en zonas, son zonas que no tienen, que cuelan el agua para tomar. ¿Cómo yo pretendes que vote por una política pública económica? ¿Cómo pretendes que defienda esta constitución que nos mantiene si yo veo que sacan el oro de mi zona y no tengo agua potable? La gente fue a votar por ese dolor, por ese cansancio, y estamos divididos. Ya no divide el fujimorismo, divide el dolor. Claro, y considera que actualmente nos encontramos tal vez en un conflicto interno de opiniones, porque se escucha mucho en los medios, en las redes sociales incluso, que bastantes personas se encuentran en contra de un partido y otras personas se encuentran en contra de otro partido político. Entonces, si bien uno puede opinar, casi siempre he visto conflicto en los comentarios, personas que se atacan entre ellas incluso, cuando al final todos queremos lo mejor para el país. Sí, lo que yo creo que esa división que en las redes se ve como ideológica, porque pareciera que yo estoy a favor del fujimorismo, yo estoy en contra del fujimorismo, yo estoy defendiendo un cierto partido político o no. Creo que esa discusión es muy gaseosa al lado de lo que te explico con lo que realmente nos divide. No nos divide una ideología política, nos divide el dolor. El día que la gente de Puno, de la zona rural, tenga sus políticas públicas aplicadas como corresponde a su agricultura, a su ganadería, que realmente la política llegue directa allá y que no tengan que pasar por todos los filtros burocráticos que tiene. Por eso hablamos en política del metro cuadrado. Nosotros en las campañas que desarrollamos adelante tenemos una metodología que se llama metro cuadrado, que habla del cuadrante de las emociones del candidato
o del líder que estamos asesorando. Y ese cuadrante habla del dolor. Nosotros llevamos al líder a ver el dolor en sí, para que ese dolor que a él le duele pueda conectar con el dolor de la gente a la que quiere que lo represente. Me gustó escuchar, sí, a Keiko Fujimori diciendo, gane quien gane, hay que tener puentes. Dije, por fin alguien está viendo que ese 50% que no votó por uno o por el otro, está en contra de él. Yo voté porque la lana de mi oveja sea vendida como corresponde, por eso creo en el sombrero, ¿ok? Esperemos que se cumpla, pero votó por eso. Y le duele que el otro no vea su metro cuadrado, porque no tenemos líderes como los que te hablo, no tenemos líderes conscientes que despierten, vean cuál es la necesidad. Para ver la necesidad, para ver tu dolor, yo tengo que haberme visto a mí primero. Tendría que haberme visto qué me preocupa, qué me duele, y tal vez desde esa conciencia poder entender qué te duele a ti. Si no, somos apáticos, inherentes al dolor del otro. Y con respecto a este ausentismo en los votos, gente que fue a votar pero votó en blanco o viciado, ¿cuál sería el perfil de ese votante? ¿Por qué va y no marca ni uno ni el otro? Si bien tenemos en claro de que no los representa, ¿por qué tal vez no decir yo voy a votar por él porque tiene intereses un poco más cercanos a los míos? ¿Por qué simplemente desligarse de la política y decir yo prefiero no votar? Yo creo que, no sé si es desligarse, está expresando igualmente un sentimiento. Yo tenía una colega en Argentina que decía, no, yo me puedes hablar de la mejor propuesta del candidato, pero espérate, yo no creo en eso, no vivo en eso, no me interesa eso. Y yo decía, no, pero el gas que consumes tiene que ver con esto, tienes que ir a votar. Y ella me decía, no, pero ella también tenía una opinión de por qué ella no creía en la política. Y por eso iba y hacía un dibujo, ponía lo que se le cantaba, porque acá en nuestro caso es obligatorio. Si no te ponen multa, entonces dices, ya, pues voy a votar, sí o sí, pero a votar, porque muchos han ido y han garabateado a la cédula, sí. Pero creo que ellos también van a expresar un dolor de descreimiento. Hay una partitura entre la política pública, entre los representantes del gobierno, sea quien sea, ministro, alcalde, lo que sea, y la población. Hay una partitura muy lejana. Yo no creo que me digas la verdad. ¿Por qué? Porque como te repito, tenemos representantes robots de escritorio, de plástico, que no ven esto que nosotros vemos en las campañas, que veo que toman el agua colada, que no sienten, no, simplemente se despertaron por obra de lo que sea, se despertaron y se enteraron que eran congresistas y van al Congreso, pues ¿y qué crees que hacen? Políticas como el día del cuy, el día de la carretera, el día de lo que sea, el ceviche, ya no, hay más de 1000 leyes declarativas. ¿Qué es una ley de leyes? Por cumplir, leyes para declarar el día del cuy. ¿Qué les interesa a los cuyes? O sea, y te vas a leer la ley y no tiene ni fundamento. Entonces, cuando ves esas políticas, comprendes que tenemos congresistas robots que ni siquiera saben quién los representa, no tienen idea, mucho menos van a saber qué siente esa población que lo representa. Creo que ese enojo de ese voto en blanco, o sea, el voto en blanco representa un enojo. No voto por ti ni voto por ti porque no me representa ninguno de los dos, pero creo que eso, yo diría que es muy poquito el número de ese 20%, que es el que no sé si es el 20%, creo que el 20% es el ausentismo, que también, digamos, es interés, pero el que votó nulo o votó viciado, no sé exactamente el número de porcentaje en esta elección, pero ese número es poquito el que va y dice, como mi amiga, mira, no me interesa. Yo creo que el que va es porque ya vio uno el otro y no cree en ninguno de los dos. Está enojado con la política, está enojado, descreído, lo has engañado una, otra y otra, que ya pues si a mí me sacas la vuelta más de 3 veces, pues a la puerta, mira, yo no te voy a creer aunque me digas, no, es así, forma parte del ser humano, de la psicología del ser humano. Entonces, creo que viene por ahí, creo que es una emoción, sí o sí. Pero interesante lo que nos comentas, Luz, y gracias por haber respondido a todas nuestras dudas. De hecho, esto sería todo por Eje Crítico. Muchas gracias.